En Radio Morena, la gigante del Pacífico. Es miércoles, feliz ombliguito de semana, miércoles 29 de octubre del año 2025. Tal como lo anunciamos, está con nosotros el licenciado Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un Nuevo IES. Qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Buenos días, un cordial saludo para usted, para la audiencia, muy amable por la invitación. El presidente de la República, Daniel Noboa, este fin de semana hizo conocer una propuesta para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El primer mandatario tiene la proposición para que el IES se dedique solamente al tema de pensiones y que el tema de salud, la prestación de salud, lo releve el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la posición de usted y también de la organización a la que representa? Bueno, el presidente de la República desconoce históricamente el proceso de constitución del Seguro Social. El Seguro Social surgió en el mundo con la prestación médica, ¿no? Así se constituyó en Prusia, Alemania, ¿no? En donde los trabajadores aportaban una prima mensual igual que los empleadores, ¿no? Los trabajadores aportaban el 75%, o digamos las dos terceras partes de la prima, definida en función de un cálculo actuarial. Y la otra tercera parte restante la, la, la aportaban los empleadores, 1883. Entonces, ahí se implementó la prestación de salud. ¿Por qué razón? Porque los trabajadores se enfermaban, se morían, se morían en la casa, o en la fábrica, qué sé yo, ¿no? En 1889, en cambio, se creó la prestación de jubilación, financiada la prima mensual, 50% por los empleadores y 50% por los trabajadores, ¿no? Así se constituyó el Seguro Social en Alemania, institucionalmente, ¿no? Bajo, como política del Estado, ¿no? En el Ecuador fue diferente, ¿no? Se puso en vigencia la ley de jubilación en 1923 para proteger a los jubilados, ¿no? En 1928 se amplió esa prestación para proteger a los militares, ¿no? A los trabajadores del sector público y a los trabajadores bancarios. Y se creó la caja del seguro, que era la caja de ahorro, ¿no? De los aportes de los afiliados, ¿no? En 1935 se puso en vigencia la ley del seguro social obligatorio y allí se amplió la protección de la jubilación para los obreros industriales, ¿no? Para los trabajadores del sector privado. Y en 1936 se incorporó la prestación de salud. Entonces en el Ecuador se articularon de esa manera: prestación de jubilación y prestación de salud financiada. Financiada estas prestaciones por los trabajadores y por los empleadores bajo el acuerdo obrero patronal, bajo acuerdos de las relaciones sociales producción, ¿no? Y claro, eso desde allí acá ha venido financiándose de esa manera. Mire que actualmente hay dos segmentos de aportaciones al Seguro Social obligatorio. Hay un segmento de afiliados, ¿no? Que aportan el 22.6% o 22.60%, ¿no? Al Seguro Social, ¿no? Que son los trabajadores bancarios y los trabajadores que prestan sus prestaciones laborales a los gobiernos seccionales, llámese prefecturas, llámese municipios, ¿no? Pero la gran parte de los trabajadores, ¿no? Tanto del sector público como del sector privado, aportan con el empleador el 20.6% de la remuneración mensual. Es decir, por cada $100, aproximadamente $21. ¿Y cómo se distribuye? En lo principal, 11 de esos $21, aproximadamente, $11 con 15 centavos se destinan para financiar la prestación de jubilación. Y $5 con 75 centavos se destinan para pagar la prestación de salud, ¿ya? Esos $20, ¿no? Entonces estoy haciendo la reflexión en función de los $100, ¿no? De los $100, cerca de $21 van para el Seguro Social. Es el aporte al Seguro Social por parte de empleadores y de los trabajadores, ¿no? Entonces, diga usted, si hay gente que gana 300 o 400 o $500 o más, hay que simplemente multiplicar esos $5.75, ¿no? Entonces ya serán 20, serán 25, serán 30, 35, $50 mensuales que un trabajador, de acuerdo a su nivel salarial, aporta al Seguro Social
aporta al Fondo de Salud. Entonces, toda la infraestructura médica en el Ecuador que depende del Seguro Social, a hospitales y centros médicos, fueron construidos ya con la plata, con los aportes de los afiliados, ya, así como el equipamiento, así como el suministro de medicinas y con ese aporte al Fondo de Salud, ya también se paga la nómina del personal médico que trabaja en el área de salud, ¿ya? Entonces el presidente no avanza, primero que no conoce este proceso y segundo tampoco diferencia. Una cosa es financiar la prestación de salud de hospitales y centros médicos que depende del Ministerio de Salud, ¿no? Y que ese presupuesto es definido a través del presupuesto general del Estado. En cambio, acá en el Seguro Social no es así. El presupuesto del Seguro Social se financia con los aportes de los afiliados, ¿no? Y como acabo de explicar, con ese aporte de los afiliados se financia la prestación de jubilación y la prestación de salud. Por lo tanto, los bienes inmuebles y los bienes muebles, ¿no? que acabo de mencionar, pertenecen al Seguro Social. En otras palabras, pertenecen a los afiliados y jubilados. El presidente dice, no, esto tiene que pasar al Fondo de Salud, que lo quiere hacer mediante decreto, ¿no? Si es que el pueblo se equivoca dándole el voto para que se reforme la Constitución, si el pueblo se equivoca. Entonces, eso significará que el gobierno hace un despojo de los bienes del Seguro Social. Eso sería una confiscación. Eso sería prácticamente un abuso de poder que se apropia de los recursos de los afiliados y de los jubilados del Seguro Social y que entonces los pasaría al Ministerio de Salud. Eso se llama apropiación. Eso se llama despojo. Eso se llama confiscación. Entonces no puede actuar así, de esa manera, el presidente de la República. Y esto que debería conocer él y explicarle de esta manera a la ciudadanía, bueno, no lo ha hecho. Y si conociendo como yo lo conozco, tampoco haría una propuesta tan absurda, tan absurda, tan fuera de la racionalidad, para decir que entonces no se va a quitar la prestación médica, pero que esta prestación pase al Ministerio de Salud. Y que el Seguro Social administre dos cosas, la pensión y las inversiones. Esto puede ser, pues no. Está rompiendo, está desnaturalizando al Seguro Social. Lo está desarticulando al Seguro Social, como ya lo han hecho todos los gobiernos, incluido el actual. Porque ellos son los responsables del crisis del manejo de la salud en el Ecuador. La una que la maneja a través del Ministerio de Salud y la otra que inconstitucionalmente intervienen en el manejo de los recursos del Seguro Social. ¿Por qué inconstitucionalmente? Porque el artículo 372 de la Constitución de la República dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Esa misma disposición constitucional le dice que los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. O sea, más claro que eso no puede haber. Sin embargo, de ser tan clara la norma en los términos que explico, los gobiernos vienen interviniendo y se vienen llevando los recursos, ¿no? Mire que el presidente de Novo, su gobierno, por ejemplo, en 2 años se han sacado del Banco del IES, lo hablo así para mayor comprensión de la gente, 5.652 millones de dólares en efectivo hasta septiembre de este año. En menos de 2 años, 5.652 millones se han llevado en el efectivo. Se han llevado en efectivo el gobierno que lo preside el ingeniero Daniel Noboa Asín. Y le ha dejado a cambio al Banco del IES bonos del Estado y certificados de tesorería. Ya. Acaba de pasar una ley que se llama Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, ¿no? Para llevarse nuevamente un segundo bloque de dinero del Banco del IES en efectivo, que requiere 6.300 millones de dólares para financiar el presupuesto. Pero esta plata no la tiene el banco. Entonces, ¿qué quiere hacer? Por primera vez en el Ecuador, después de 1928, donde se creó la Caja del Seguro, para que administre los fondos de los aportes de los afiliados. Caja del Seguro, Caja de Ahorro, en otros términos. Desde 1928, acá que estamos 2025, por primera vez se lo va a endeudar al banco. Se lo va a decir, en otras palabras, se va a endeudar a los afiliados. Se va a endeudar a los jubilados, ¿no? Con la banca privada internacional, para que adquieran un créditos internacionales
bajo operaciones financieras de reporto o bajo operaciones financieras de pignoración de los recursos del banco, es decir, prendando el patrimonio del banco, prendando los activos del banco, que en este caso serían los bonos, ¿no? Para adquirir deuda. Y para esa deuda que adquiere, para obligarlo al banco a sí mismo que invierte en bonos. Entonces no es para fortalecer la capacidad crediticia del banco, ni para que los afiliados y los jubilados tengan un mayor acceso a los créditos, con mayor solvencia, con mejores cantidades, con mejores valores, ¿no? Con mejores cifras, ¿no? No, es para esto. Entonces vea usted quienes han venido desnaturalizando, afectando la constitución del Seguro Social y ahora del banco, son los gobiernos. Y ahora este gobierno lo va a hacer con ley, ya tiene la ley como digo, para que vaya a obligarlo al banco, para presionar al banco a que se endeude con la banca privada, porque quien tiene la voz cantante en el manejo del Seguro Social y en el manejo del banco es el gobierno. El delegado del presidente de la República es el presidente del Consejo Directivo del IES, en este caso el señor Edgar Lama, y es el que tiene todo el poder político para manejar la institución. Y él a la vez es presidente del directorio del banco, con el mismo poder político. Y además en el directorio del banco interviene el ministro de Economía y Finanzas, en este caso la ministra de Economía y Finanzas, y ella preside la Comisión de Inversiones, el Banco del IES, que es Banco de los Afiliados, ¿no? Ah, qué buena cosa, ¿no? La ministra en este caso emite los bonos como ministra, vende los bonos, y por otro lado, como es parte del director del banco, preside la Comisión de Inversión, compra los bonos. O sea, el ministro de Economía y Finanzas, en síntesis, vende los bonos, y el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, también compra los bonos, ya, al intervenir en estas dos instituciones. Entonces, de esa manera se viene afectando al Seguro Social en el Ecuador. Y ahora quiere el presidente, olímpicamente, como que fuera una cosa de soplar y hacer botellas, y no, esta prestación pasa al Ministerio de Salud. Ojo, yo les estoy diciendo a los afiliados, de manera muy clara, y a los jubilados y a sus familias, no se equivocan el 16 de noviembre. Si ustedes se vuelven a equivocar, después no se estarán lamentando. Así de sencillo. No es justo, no sería correcto que le den un cheque en blanco al presidente de la República para que haga esto, pues, ¿no? 8:48 minutos. Tiene que reformar la Constitución. Licenciado Henry Llanes, mucho gusto. Roberto Figueroa le saluda. La permanente lucha de ustedes, hermanos jubilados, no nos cansamos, no tenemos ningún reparo en señalarlo a través de las ondas de Radio Morena. Y señalar también al resto de la población. Este ejemplo de los hermanos jubilados, de nuestros hermanos mayores. Estamos en el tiempo, en el mes donde se proclamó el mes de los adultos mayores. Licenciado Llanes, su explicación desde la génesis, desde aquel año de 1928, nos lleva en cada uno de los pasos la evolución que ha tenido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hoy, desde la Caja del Seguro. La preocupación sigue latente. Ustedes hicieron una propuesta con más de 50,000 firmas. Definitivamente, en todo lo que ahora, hasta la ley de fomento crediticio, no ha recogido nada para poder seguir nosotros luchando. Tenemos que saber, conocer, empaparnos, como dijo Juan Montalvo. Solo un conglomerado que conozca qué hay dentro de una normativa tendrá recursos para defender o para valorar lo que es la seguridad social en el país. Licenciado Henry Llanes. Sí, buenos días, estimado Roberto. Sí, muchas gracias por sus palabras, ¿no? Sí, pues, o sea, digamos, la persona puede tomar decisiones correctas en la vida, siempre cuando esté cargada de racionalidad, no de emocionalidad. Sí, las emociones son válidas y no se nos puede quitar a nosotros las emociones, ¿no? Pero ante la toma de decisiones, en el manejo de recursos de las instituciones y de la acción misma diaria de las personas, debe hacerlo bajo una carga de racionalidad, pues, porque solo así puede actuar de manera correcta, ¿no? Porque si no actúa de esa manera, se vivirá, digamos, todos los días tropezándose en la misma piedra, pues, ¿no? Entonces no se puede actuar así. Entonces, mire, nosotros le estamos dando las informaciones correctas con datos tomados de fuentes oficiales y de lo que
y de lo que han dicho los analistas y lo que han dicho los medios de comunicación y de lo que ha dicho el gobierno. Esta propuesta, como digo, estimado Roberto, el gobierno le viene dando el primer batatazo que le viene dando el gobierno es con esta ley que acabo de mencionar, porque con esta ley va a afectar el patrimonio. Porque digo, al banco lo va a llevar a un endeudamiento, que es que, en otras palabras, significa llevarlos a un endeudamiento a los afiliados y a los jubilados, ¿no? Para someterlo a las tasas de interés de mercado. Porque la banca no le va a prestar pues el dinero con tasas preferenciales, sino a tasas de mercado. ¿Y eso qué significa? Afectar el patrimonio al Seguro Social, lo que prohíbe el 372, ¿no? Pero además, el banco, digamos, la banca privada internacional no le va a dar un crédito, que es lo que quiere el gobierno, no le va a dar un crédito, porque ahora requiere 6.300 millones de dólares para financiar el presupuesto de este año. No los tiene ninguna otra parte que no sea obligando al banco, porque el banco tampoco tiene liquidez. Entonces le dice al banco, endeúdate y dame esa plata y yo te dejo bonos. ¿Ya? Entonces mire usted que para adquirir este crédito, la pregunta es, ¿qué va a entregar en prenda el banco? ¿Qué es lo que va a entregar en garantía? Va a entregar los bonos, buena parte de los bonos. El banco le compra al Ministerio de Economía y Finanzas los bonos al 100%. Pero si los pone en garantía para adquirir un crédito, ¿no? O para vender los bonos, el banco no los podrá vender al 100%. Pues. Los venderá con enormes descuentos. ¿Y eso qué significa? Sumando restando. Una clase, una explicación de escuela. Una clase de los buenos profesores, ¿no? Una clase, una explicación en el aula de un colegio o en el aula de una universidad. ¿Qué significará? Si yo entrego los bonos en garantía para adquirir una deuda, la banca, como digo, no me los va a recibir al 100%, me los va a recibir con descuento. ¿Y eso qué significa? Afectar el patrimonio, lo que prohíbe el 372 de la Constitución de la República. Es un abuso de poder, pues. Esto no se puede actuar así. Y el presidente quiere actuar así. Cuando en la campaña electoral, el señor Daniel Noboa Asín, en la campaña electoral dijo que él para atenderlos, para ayudarlos a los señores adultos mayores. Esa fue la frase. Para atenderlos a los señores adultos mayores. Yo voy a recapitalizar el banco. Eso significa recomprar los bonos. Recomprar los bonos que el Estado le vendió al banco. Y de esa manera lo vamos a capitalizar. Lo vamos a capacitar para que haya una buena atención de salud a los afiliados, a los jubilados. Estamos a cerca de 2 años. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. No lo ha hecho. No ha recomprado los bonos. No ha capitalizado el banco. No, al contrario, lo lleva a un mayor precipicio, ¿no? Y lo lleva a un mayor precipicio, que lo pueden quebrar al Seguro Social si entramos en estas cosas, ¿no? Porque mire, a noviembre del año 2024, datos que los dio el señor Eduardo Peña Hurtado, doctor, como presidente del Consejo Directivo del IES, delegado del gobierno ante el Consejo Directivo del IES, y que este delegado es el que tiene todo el poder político para manejar la institución, para influir en todo, en la institución, para influir de manera total. ¿Ya? Ningún otro miembro del Consejo Directivo del IES tiene el poder que tiene el delegado del gobierno. Mire que el señor Hurtado, doctor Hurtado, él dijo que Eduardo Peña Hurtado, él dijo que en noviembre del año 2024, la deuda del Estado era de 24.233 millones de dólares. Una cosa terrible. Y sucede que a mayo del presente año, el presidente actual del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, manifiesta de que la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social es de 27.389 millones de dólares. Es decir, en 7 meses, la deuda se incrementó. En el gobierno de Noboa, la deuda del Estado hacia el IES se incrementó en 3.156 millones de dólares. Estos están publicados en el diario Universo, lo que dijo Lama, en el diario Universo el sábado 28 de junio del año 2025. Entonces, al presidente de la República hay que entenderle al revés. No lo ha capitalizado al Seguro Social, al banco, lo ha descapitalizado. Entonces, cuando hace una afirmación en positivo
no hay que entenderle esa afirmación en positivo, sino que hay que entenderle esa afirmación en sentido contrario, en sentido negativo, por lo que acabo de demostrar con cifras. ¿Ah? Y sucede que por ejemplo, para el presente año, él tenía que haber entregado al Seguro Social por concepto de las obligaciones que son del Estado y no del Seguro Social, porque en el Seguro Social se atienden a personas que no son afiliadas al IES, una buena parte, ya le voy a decir las cifras, ¿no? Pero el gobierno tenía que haber entregado, hacer constar en el presupuesto, 4.469 millones de dólares. Esa fue la cifra. La tengo publicado en este libro que se llama El IES al borde del abismo. No entregó esa cantidad, no hizo constar esa cantidad, sino 2.560 millones de dólares. Es decir, una diferencia de 1.900 millones de dólares, ¿no? Entonces, mire usted, es decir, en los hechos, le estamos demostrando al país, a la audiencia, a los medios de comunicación, a los periodistas, de que las afirmaciones que en positivo las da el presidente de la República, hay que entenderlas en sentido contrario, en sentido negativo. Entonces, esto significa descapitalizar el banco, significa descapitalizar el fondo de pensiones, significa crear un lucro cesante. Vuelvo a repetir la cifra que tenía que hacerla constar en el presupuesto en este año, 4.469 millones de dólares. Pero lo que dio fue 2.500, y lo que hizo constar fue 2.560 millones de dólares. Una diferencia de 1.900 millones de dólares. Esta cifra, ¿lo descapitaliza o no lo descapitaliza el banco? Lo descapitaliza al fondo de pensiones y le crea lucro cesante. Ah, en los hechos. Yo puedo debatir con el señor presidente de la República estas cifras, pues. Yo le puedo decir a él, pues, de frente, como debe ser, quienes tenemos la verdad. Entonces no se puede manejar así las cosas, pues, estimado amigo. Y con esta ley, que acabo de mencionar, que la aprobó, que la envió por la vía urgente, esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, lo va a llevar también al banco a hipotecar, a vender la cartera pasiva de los préstamos quirografarios, prendarios, hipotecarios. Y al vender la cartera pasiva, la pregunta es, ¿la va a vender al 100%? ¿Alguien le comprará al 100%? No. ¿La comprarán con el 50% de descuento? ¿O la comprarán con el 60% de descuento? Y eso significa afectar el patrimonio del Seguro Social. Y eso significa contradecir y violar lo que dispone el artículo 372 de la Constitución de la República. No puede ser, pues. Henry. Bueno, ese es el panorama que se ha venido agudizando en el manejo del Seguro Social. Y ahora decir, que la prestación médica va hacia el Ministerio de Salud. Por Dios. Henry. Eso no le podemos entender, pues. Sería terrible, Henry, que esto suceda. Preguntarle al pueblo ecuatoriano, ¿estará dispuesto a tirar abajo esa gran conquista del Seguro Social para 3 millones de afiliados, 600 o 700 mil jubilados, para sus familias, a costa de diríamos yo, una aventura política? Pasarle eso al Ministerio de Salud para que el IES le pague, quizás el Estado cobre y descuente los 27 mil millones, que podría ser una alternativa negativa, lógicamente, si los servicios del Seguro Social, del Ministerio de Salud no funcionan, cuando la cosa debería ser al revés. El IES debería tener hospitales de especialidades también en este momento. Entonces, ¿qué le dice usted al pueblo ecuatoriano? Estimado Luis, buenos días. Un gusto poder dialogar. A ver, en el Ecuador existen más de 100 unidades médicas entre hospitales y centros médicos construidos con los aportes de los afiliados. Porque al inicio les dije a ustedes que de los $21 aproximadamente, $11 con 15 centavos van para el fondo de pensiones, ¿no? Por cada 100, digamos de los $20 que son de cada 100, y $5.75 van para el fondo de salud. Con ese fondo de salud se han comprado, se han construido hospitales y centros médicos en el Ecuador
que hoy en día son más de 100 unidades médicas que son de propiedad del Seguro Social. El equipamiento de estos hospitales y centros médicos se ha hecho con el aporte de los afiliados. La compra de medicinas, la provisión de medicinas, el suministro de medicinas se ha hecho con el aporte de los afiliados, con ese $5.75 que de cada 100 entrega el afiliado al fondo de salud, ¿ya? Con esos $5.75 de los $21 que son de cada 100, se ha pagado la nómina al personal médico que trabaja en el fondo de salud. El presidente de la República dice que esto pase al Ministerio de Salud. Mi querido Luis, tú eres abogado. Eso significaría confiscación. Eso significa apropiación. Eso significa despojo y un bien privado, porque los aportes nuestros al Seguro Social son fondos privados. Y se aportan al Seguro Social para financiar la salud y para financiar la pensión jubilar y otras prestaciones. El presidente de la República no logra diferenciar, como él no ha estudiado la realidad del Ecuador, en lo socioeconómico y político, no lo ha estudiado, ¿ya? Entonces, una cosa es financiar el presupuesto del Ministerio de Salud, de sus hospitales, centros médicos, construcciones, equipamiento, suministro de medicinas, pago del personal médico, vía presupuesto general del Estado. Pero es que es clarísimo. En cambio, el financiamiento de la prestación de salud de los hospitales del Seguro Social no dependen del presupuesto general del Estado. No, como depende del Ministerio de Salud. No, acá este presupuesto de salud del Seguro Social se lo financia con los aportes, con los recursos de los afiliados, los empleadores, ¿no? Y luego entonces, lo que está proponiendo el gobierno es mediante apropiación, mediante despojo, mediante confiscación, estatizar abusivamente, arbitrariamente, si el pueblo le da un cheque en blanco al patrimonio de salud, que es el Seguro Social. No puede ser. Y entonces nos llevaría a un mayor caos, ¿no? O eso, como digo, significa estatización bajo una acción como lo quiere hacer. Y la otra, como el Ministerio de Salud no es eficiente en la gestión de la salud, en la administración de la salud, como ya lo hemos visto, todos estos años la gente se ha quejado y se ha lamentado porque no le dan una atención médica oportuna, porque no le dan una cita oportuna, porque los médicos no les atienden, porque no le dan el suministro de medicamentos. Eso sucede en los hospitales del Ministerio de Salud, como también en los centros médicos que dependen del Seguro Social. Ambas instituciones manejadas por el gobierno, porque eso no lo manejan los trabajadores, los afiliados y los jubilados, como debería ser en el caso del Seguro Social. Al extremo, por ejemplo, que en este año, en Quito, en el hospital de Cotocollao, en el Arturo Suárez, ¿no? Allí, por ejemplo, los médicos tuvieron que hacer una colecta en el Pablo Arturo Suárez, ¿no? Tuvieron que hacer una colecta, tuvieron que hacer el personal médico y las enfermeras tuvieron que hacer una colecta para comprar alimentos y para darles a las personas que estaban hospitalizadas. A ese extremo, en el Pablo Arturo Suárez, hospital público que depende del Ministerio de Salud y que funciona en el norte de Quito, en el sector de Cotocollao. Así, en esas condiciones. Entonces, en estas condiciones, querer pasar, despojando los recursos del Seguro Social al Ministerio de Salud, realmente, ni en dictadura se ha hecho eso. Ni en dictadura. Eso no han dicho los militares que estuvieron en el poder en los años 60, ni en los años 70. Ni siquiera a ellos se les ocurrió decir eso, pues, ¿no? Entonces, la gente ahora sí, yo le digo con anticipación. Estamos a varios días del 16 de noviembre. Que no le vayan a dar un cheque en blanco al presidente de la República en su consulta, en su referendo, porque si lo dan, que después no se vayan a lamentar. Ya no sería culpa del presidente, sería culpa de los votantes, pues, mi querido Luis. Henry, en realidad usted y yo que hemos sido y somos grandes defensores del IES, hay que redoblar este esfuerzo de comunicarle a la ciudadanía
en ese sentido. Los trabajadores siempre son primeros, los han entregado todo por el país y no es justo que estén abandonados a que tengan que hacer colas en un hospital del Ministerio de Salud, que nada ha atendido nunca bien y que al menos el IES en más de un 60-70% de ayuda social y médica lo ha hecho en favor de la gente del Ecuador. Buenos días. Buenos días, estimada Luz. Un gusto hablar contigo y también para la audiencia. Muy amable. Pasen bien. Un abrazo cordial, don Henry Llanes, el licenciado Henry Llanes, dirigente del Frente Nacional por un Nuevo IES. ¿Han escuchado ustedes los pormenores, los detalles que hay en la propuesta del gobierno que tienen sobre los aumentos de aportes, sobre cálculo de pensiones, sobre la jubilación patronal, el subsidio o los subsidios al ahorro? ¿Qué hay en las nuevas normas? Hay una serie de servicios que tiene el IES. No solamente las prestaciones de contingentes de salud, tiene que ver mucho con otras situaciones que nos da el IES todos los días. No solamente la jubilación, los préstamos, los quirografarios, una serie de situaciones que nos las hemos ganado a través de los tiempos, Roberto. Dios quiera que algunos no hemos todavía utilizado el Seguro Social y no queremos utilizarlo, no porque sea malo, sino porque no queremos enfermarnos nada más, pero eso sirve para que otros también y nuestros hermanos mayores. Mira usted qué nomás tiene el seguro. Contingencia de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgo de trabajo, cesantía, desempleo también cubre, vejez, invalidez, discapacidades, muerte y aquellas que la ley defina. ¿Cuáles son? Algunas más que de una u otra manera tiene solidaridad del IES. El IES hasta una caja mortuoria le da al afiliado, ¿no? Podemos dar fe, hermanos ecuatorianos, de nuestra lucha. Llegaremos en algún momento. Y cito una vez más, qué gratificante el ejemplo de nuestros adultos mayores, doctor Almeida. Sí, Diario Expreso dice el día de hoy, votar a ciegas en su editorial. También es indispensable, dice Expreso, conocer a quienes piensan postular para la eventual constituyente. Los legisladores actuales, salvo una que otra excepción, no son el mejor referente de quienes se espera que redacten la nueva constitución. Sí, esto se ha de referir a que van a sacar algunos de allá para ponerlos acá, hechos los famosos, pero son solamente famosillos que no sienten el dolor del pueblo ecuatoriano.